Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, Señor, por tu cuidado, por tu misericordia. En ti estamos, Padre. Señor, en este momento abrimos tu palabra. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú envíes tu palabra y que haga todo aquello para lo cual tú le envías. Te lo clamamos, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento. Abre nuestros corazones para poder recibir lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, en tu nombre, Padre, abrimos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, nos vamos a ir al libro de Daniel y vamos a leer unas partes, pero la realidad es que es sobre todo el libro, ¿verdad? Pero solo vamos a leer algunas partes. Voy a pedirles que abran en Daniel capítulo 1. Vamos a ver los primeros 8 versículos. Vamos a ver cómo Daniel es llevado cautivo, pero estaba decidido a no contaminarse. De príncipe a esclavo. Dice Daniel 1 del 1 al 8. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Bien, en este momento el reino estaba dividido. El reino estaba dividido ya en 2 y nosotros al estudiar la palabra nos damos cuenta cómo el reino de Israel no tuvo ni siquiera un solo rey bueno, y el reino de Judá tuvo uno que otro que eran buenos. Pero hicieron lo malo ante los ojos del Señor en su mayoría, y los reyes terminaron desviando al pueblo. El rey se desviaba y desviaba al pueblo. Y es tremendo cómo el pueblo se desvió tras los dioses ajenos. Y Dios les había hablado, Dios les había dicho, recordemos Deuteronomio 28, cuando Dios les habla sobre las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones de seguir a Dios y de obedecerle, y las maldiciones de no hacerlo. Pero el pueblo fue necio. Yo he pensado precisamente en esta situación de la idolatría, que así como el pueblo de Israel pidió un rey al que pudieran ver, porque Dios era su rey. Y cuando ellos le piden el rey a Samuel, Samuel estaba molesto porque Dios era el rey, pero ellos querían un rey al que pudieran ver. Y ellos le dicen, no, es que queremos así como tienen todos los pueblos, un rey que esté ahí, que lo veamos. Pues lo mismo pasa con la idolatría. Ellos querían
ídolos a los que pudieran ver, aunque fueran falsos, aunque no tuvieran poder, aunque no fueran nada, porque son hechuras hechas de la mano del hombre. Y el hombre viene y se postra ante esas imágenes y espera que le haga milagros, espera que haga algo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a ser un palo? ¿Qué va a ser un yeso? ¿Qué va a ser, qué sé yo, una pintura, lo que sea? No pueden hacer nada porque, como dice la palabra, tienen ojos mas no ven, tienen boca mas no hablan. Y el pueblo se había desviado tras esos dioses ajenos, esos dioses falsos, esos dioses, como vemos aquí, con D minúscula. Y habían afrentado al único Dios verdadero. Así que Dios entregó al pueblo a otros, a los reinos que estaban conquistando. Dios los entregó. Y por eso dice en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. El rey de Babilonia llegó a tomar Jerusalén, a sitiar Jerusalén, y se llevó prisioneros a mucha gente. Y dice el verso 2, y el Señor entregó, Dios mismo entregó en las manos a Joacim, entregó al rey y parte de los utensilios de la casa de Dios. Si nosotros recordamos un poco, cuando fue construido el templo, eran muchos los utensilios de oro y de plata que estaban en el templo, que fueron dedicados exclusivamente para el ministerio de Dios. Sin embargo, ellos habían profanado el templo. Así que Dios mismo permite que el rey Nabucodonosor se llevara hasta parte de los tesoros dedicados a Dios. No fue que Nabucodonosor haya sido muy fuerte y haya logrado conquistar. No, Dios se lo permitió. Dios entregó al rey. Dios entregó al pueblo, porque el pueblo era desobediente. Ya estando ahí, el rey Nabucodonosor le dice al jefe de los eunucos que busque dentro de los hijos de Israel, a los que habían llevado, a muchachos, a jóvenes, que fueran de la casa real, a príncipes. Eran príncipes y ahora estaban de esclavos. Dios siempre se guarda a su remanente. Y a pesar de que el pueblo se desviaba tras los baales, tras los dioses ajenos, siempre hay quien es fiel. Siempre Dios se guarda ese remanente. Y dentro de los príncipes había remanente. Dentro de los príncipes había varones conforme al corazón de Dios. Y como el rey le pide que escojan a estos muchachos y pide que sean de buen parecer, que no haya tacha en ellos, que sean inteligentes, que sean sabios, que hayan sido enseñados. Y todavía le dice, y tú los vas a terminar de preparar, los vas a terminar de criar, le dice, por 3 años, enseñándole las letras y la lengua de los caldeos, para que ellos también dominaran eso. Así que les dice el rey, bueno, estos eran esclavos, ¿verdad? En ese momento, y le dice, les vamos a dar de la comida del rey, porque quiero que estén bien alimentados. Pero a mí me encanta. En primer lugar, prácticamente les quitan su identidad. Nos habla de estos 4 muchachos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero no nos dice qué edad tenían, pero nos dice que eran muchachos. Pero nos menciona en el verso 7 que les cambian su nombre, quiere decir que les quitan su identidad. A Daniel le pusieron Belsasar, que era el nombre de uno de sus dioses, uno de los dioses babilónicos. A Ananías le pusieron Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Ellos llegaron a ese lugar y ahí los terminaron de formar porque eran patojos.
Pero me encanta, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él lo propuso en su corazón. Y a mí me llama mucho la atención porque algunas veces, y esto pues aquí ellos eran jóvenes, pero esto no pasa solo con jóvenes, sino que con todas las edades. Si algo nos va mal, si algo pasó que no estaba dentro de nuestros planes, digamos, nos enojamos con Dios, y si Dios me hizo esto, entonces yo no voy a hacerle fiel a Dios, o qué sé yo, ¿verdad? Nos ponemos a pelear con Dios en lugar de pegarnos más a Él. Y podríamos decir que estos muchachos tenían motivos para estar molestos con Dios en nuestra vana manera de pensar. Pero estos muchachos dispusieron en su corazón no contaminarse. Recordemos que la dieta de los judíos era una dieta bien estricta, una dieta fuerte que ellos tenían, que no tenían los babilónicos. Y él propone en su corazón. Yo creo que esto es algo muy importante. Nosotros podemos proponer en nuestro corazón. Cada quien en su trabajo, en su estudio, en donde esté, va a estar bombardeado por gente que no es hija de Dios. Pero nosotros debemos proponernos en nuestro corazón serle fiel a Dios. Es necesario que nosotros seamos luz donde estemos. Y no que algunas veces queremos apagar la luz para que no nos hagan de menos, que no nos rechacen, que no nos hagan a un lado, ¿verdad? Queremos sentirnos parte, queremos sentirnos miembros, ¿verdad? Y entonces terminamos haciendo lo que no agrada a Dios. No, tenemos que ser determinados como Daniel y proponer en nuestro corazón no contaminarnos, no importa dónde estemos, no importa que nos hagan de menos, no importa que nos hagan caras o qué sé yo, ¿verdad? Pero si nosotros somos fieles, el Señor está con nosotros. Dice el verso 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. El jefe le dice, pero es que yo tengo temor de que si no les doy comida y solo les doy legumbres y agua, como ustedes me están pidiendo, se van a demacrar, y cuando el rey los llame, ustedes van a estar mal, y entonces contra mí va a ser la situación. Y él le dice, pruébanos. Probemos un tiempo, comiendo esa comida que estamos diciendo y solo bebiendo agua, y si nos vemos demacrados, entonces vamos a aceptar la otra comida. Pero nos dice la palabra que cuando pasó ese tiempo, ellos se veían más robustos que los que no estaban comiendo, que los que comían bien, porque Dios es mejor que nuestro alimento. Dios es lo que nosotros necesitamos. Y Daniel lo sabía, Daniel y sus amigos lo sabían. Vamos a irnos al capítulo 6. Y vamos a ver cómo Daniel es condicionado y es amenazado para que no ore. A él lo amenazan para que no ore. Hay una discusión actualmente dentro de la iglesia cristiana de qué hacemos con las leyes. Sabemos nosotros que en muchos países están autorizando leyes que van en contra de la palabra del Señor. Ahora, como guatemaltecos, ¿qué vamos a hacer cuando esas leyes lleguen a Guatemala? ¿O qué hacen en los países donde ya están? Entonces hay posturas diferentes. Hay posturas de algunas congregaciones que dicen, bueno, si la palabra nos manda a obedecer la ley, así que vamos a obedecer, porque si es la ley lo tenemos que obedecer.
Y está la otra postura. Es cierto, debemos obedecer las leyes siempre y cuando no vayan contra la palabra de Dios. Si la ley establece algo que va contra Dios, la palabra nos habla que debemos querer agradar a Dios y no a los hombres. Y si eso provoca sobre nosotros persecución, pues que venga. Que venga, tenemos que estar listos, tenemos que estar prestos, tenemos que estar dispuestos a lo que venga. No seamos como es conocida esta generación de cristal, ¿verdad? Ay, me lastimé, ay, me vio feo, ay. No, tenemos que estar dispuestos. Ay, no, si Dios no me da lo que yo le estoy pidiendo, entonces ya no voy a estar con Dios. No, si los que salimos perdiendo somos nosotros. Necesitamos ser fieles a Dios. No importa si las leyes cambian y eso provoca persecución, pues que nos persigan. Pero nosotros le debemos fidelidad a Dios. Vamos a ver los versos del 1 al 11. Pareció bien a Darío, aquí había cambiado rey, construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban la ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarla, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí, después vamos a leer lo demás. Daniel, de esclavo, ahora llegó a gobernador, porque Dios había puesto gracia en él y el rey lo tenía en gran estima. Fueron varios los reyes con los que él estuvo y lo tuvieron en gran estima, porque Dios había puesto gracia en él y por la sabiduría que Dios le había dado también. Y nos menciona aquí que el rey puso gobernadores, pero él miraba a Daniel superior y él quería ponerlo prácticamente solo él sobre Daniel, como el segundo del reino. Hasta allá arriba lo llevó el Señor por su fidelidad. Pero los otros gobernadores y sátrapas no estaban contentos con que Daniel, siendo judío, estuviera en una posición de tanta eminencia, ¿verdad? Porque ni siquiera era babilónico. Entonces ellos querían ver cómo le metían zancadilla, digamos, ¿verdad? Cómo le tendían una trampa. Y me encanta porque dice, no encontraban nada. Ellos mismos dijeron, no, es que él es demasiado perfecto, correcto. No encontraban una sola tacha. Y eso es maravilloso, porque ese era el testimonio que él estaba dando.
Él podría pensar, ay no, aquí no están mis papás, aquí no hay quien me mire, yo puedo hacer lo que me venga en gana. No, Dios siempre nos ve. No importa dónde estemos, Dios nos ve. Así que él lo sabía y él amaba a Dios con todo su corazón. Y entonces estos hombres, ellos mismos dan testimonio del testimonio de Daniel. Y entonces vienen y dicen, bueno, la única forma que podemos atraparlo para quitárnoslo de encima, literalmente, jerárquicamente estaba sobre ellos, ¿verdad? Es acusándolo con algo de su Dios. Esa era otra cosa. Y ellos van y hablan con Darío, por supuesto, sin decirle cuáles eran sus planes. Le dicen que ¿por qué no escribe una ley, emite una ley, donde diga que nadie puede pedirle a ningún dios que no sea el rey? Recordemos que en ese momento los reyes al morir eran deificados. Y entonces eso le parece muy bien al rey, ¿verdad? Él dice, pues sí, está bien. Y en ese tiempo la ley de Media y de Persia, cuando el rey se firmaba y sellaba con su anillo la ley, nadie podía revocarla, ni el mismo rey podía revocarla. Así que él piensa que es algo bueno y lo firma. Pero me encanta cuando Daniel se entera de esto. Él abre las puertas y las ventanas de su casa para orar, para arrodillarse, postrarse ante Dios y clamarle a Dios. Pero no fue como una afrenta, sino que aquí nos dice como lo solía hacer antes. Esa era su costumbre, así lo hacía él todos los días oraba a Dios. Así que simplemente lo siguió haciendo. Sabía que iba a venir persecución, sabía que iba a venir una sentencia contra él, lo sabía. Pero él prefería agradar a Dios y no agradar a los hombres. Yo creo que es algo que nosotros tenemos que tener siempre. La ley nos va a perseguir si nosotros hacemos algo que va contra la ley, pero acorde a la palabra de Dios, pues es posible. No sabemos qué leyes van a ser aprobadas. Y hay países donde hemos sabido de hijos de Dios que han sido perseguidos, han sido sentenciados por obedecer a Dios y han estado dispuestos. Pero ha habido otros que se han plegado y han renunciado a Dios y no somos llamados a eso. Somos llamados a serle fiel a Dios en todo momento. Así que en ningún momento él se retracta, sino que él empieza y que todos se den cuenta que él está orando. Dispuesto a que si por eso tiene que morir, pues está dispuesto a hacerlo. Y eso trajo consecuencias. Esas las vemos de los versos 12 al 27. Esas consecuencias que trajo el ser obediente, el serle fiel a Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Aquí algo importante, eran 30 días. Daniel pudo haber dicho, bueno, por 30 días no oro, no pasa nada. No, él estaba dispuesto a serle fiel a Dios. Entonces respondieron en el verso 13 y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que la ley, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló. Selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno
ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¡Qué maravilloso! Van con el rey y le dicen: tú ya firmaste, y Daniel sigue pidiéndole a su Dios. Y nos dice que le dolió al rey porque el rey le tenía cariño a Daniel. Y él pues no lo pensó cuando firmó la ley. Nos dice que él trató hasta la noche de ver cómo lo libraba, pero estaban estos hombres ahí encima de él viendo que cumpliera, porque ellos prácticamente lo habían engañado. Así que no le quedó para dónde. Él manda a llamar a Daniel, pero me encanta cuando dice en el verso 16: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Por supuesto, ellos estaban acostumbrados a los dioses falsos, ¿verdad? A sus ídolos, que les pedían, pero no podían hacer nada. Pero él sabía que el Dios de Daniel era un Dios diferente. Tal vez no tenía la percepción completa, pero él sabía que era un Dios diferente. Pero en este momento, él se dio cuenta que era el Dios verdadero, el único Dios real. Así que esa disposición de Daniel de serle fiel a Dios, lo que hizo fue que Dios se glorificara. El rey le dice que tu Dios te libre, con dolor en su corazón. Y Dios lo libró. Al día siguiente va y le habla y le pregunta en el verso 20: ¿te ha podido librar de los leones? Él en su corazón con dolor, pues claro, lo más seguro era que él pensaba: no lo libró. Pero todavía viene y le pregunta: ¿te ha podido librar? Y qué maravilloso cuando él escucha la voz de Daniel y le dice: sí, mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. No me hicieron nada. Ante Dios yo fui encontrado inocente. Y también ante ti, le dice. Qué maravilloso momento. Ahora, eso no quiere decir que siempre el Señor va a actuar de esa manera. Él actúa de forma diferente. Vemos aquí también en el libro de Daniel, no lo vamos a leer, pero aquí lo vemos, cuando sus amigos fueron echados al horno del fuego. Ellos dicen: Dios nos puede librar, y si no nos libra, de todos modos vamos a seguirle siendo fiel.
Y esa debe ser nuestra postura. Daniel fue echado y él sabía que Dios lo podía librar. Pero ¿y si no? De todos modos, él iba a seguir siendo fiel. Y nosotros debemos serle fieles a Dios de esa manera. Él nos puede librar. ¿Y si no? Dios es. En su trono está sentado. Y Él sabe lo que tiene para cada uno de nosotros. ¿Nos puede librar? Claro. ¿Nos puede sanar? Claro. ¿Nos puede levantar? Por supuesto. Pero es de acuerdo a su voluntad. En este momento había algo especial. Dios se quería glorificar y se glorificó. Tanto que el rey escribe a todos sus dominios para decirles que el Dios de Daniel es el único Dios que deben adorar. Es el Dios al que deben servir. Dice el verso 26, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¡Qué maravilloso testimonio el que da el rey de Dios! Y lo da como una ordenanza. Por supuesto, nosotros sabemos que eso no es una ordenanza, sino que tiene que haber un toque del Espíritu Santo en nuestro corazón. No le podemos ordenar a alguien, tienes que ser hijo de Dios. No, pues no, ¿verdad? Si el Espíritu Santo no toca, pues no se puede hacer nada. Pero sí podemos seguir orando, sí podemos seguir clamando. Pero el rey glorifica a Dios. Glorifica a ese Dios de Daniel, a quien él está conociendo como el único y verdadero Dios. Seamos fieles a Dios. Seamos fieles, por eso el tema es fiel como Daniel. No estaba viviendo las situaciones más fáciles de su vida. Estaba viviendo las situaciones más difíciles de su vida. Sin embargo, su fidelidad a Dios lo hizo que Dios lo pusiera en eminencia. Su fidelidad a Dios lo hizo que, pues por supuesto, sufriera, pero Dios se glorificó, porque Dios lo libró. Echaron a estos hombres a los leones y nos dice que ni habían llegado al fondo y los leones ya los habían agarrado. Quiere decir que las fieras estaban con hambre. Y si no, Daniel ni les hubiera alcanzado, era solo uno. Pero Dios cerró sus bocas. Y nosotros debemos aprender a confiar en Dios y aprender a descansar en Dios y a aprender a proponernos en nuestro corazón serle fieles a Dios. Y como dijo Esther, y si perezco, que perezca. Y si viene algo más difícil, pues en las manos de Dios estamos. Nuestro futuro le pertenece a Dios. ¿Qué va a venir? ¿Qué va a pasar? No sabemos. Solo sabemos que está en las manos de Dios. Así que nosotros debemos sentirnos seguros en las manos de Dios. Definitivamente Daniel estaba seguro en las manos de Dios. Él sabía que Dios lo iba a sostener. No necesariamente que no iba a morir, eso no lo sabía. Eso estaba en las manos de Dios. Pero Dios quiso glorificarse de esa manera. Así que debe haber ese sentir en nuestro corazón y esa necesidad de serle fieles a Dios. Tomemos el ejemplo de Daniel y seamos fieles como Daniel. Eso agrada al Señor y de Él vienen las bendiciones. Bendito Padre, gracias te damos, Señor. Señor, tú conoces nuestros corazones, tú conoces la condición de cada uno. Señor, tú conoces el corazón tanto de los que estamos aquí congregados en el templo como quienes están en casa, Señor, escuchando este mensaje. Toca corazones, Señor. Toca, Padre. Y sostén a cada uno que proponga en su corazón
serte fiel. Sostén a cada uno, Padre, que proponga en su corazón no contaminarse con este mundo tan contaminado. Llena de tu gracia, llena de tu amor. Satura con tu misericordia. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor. Llena, Señor, llena a tus hijos. Llénalos, Padre bendito. Y que estén dispuestos para ti. Que estemos dispuestos en todo momento para ti, Señor. Gracias por tu amor. Y si hay alguien que no es tu hijo que esté escuchando este mensaje, toca su corazón para que sepa que así como estuviste con Daniel, puedes estar con él. Pero debe abrir su corazón y dejarte ser el rey de su vida. Y su vida va a cambiar. Y además tendrá vida eterna. Gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Y proponemos en nuestro corazón serte fieles. Gracias, Señor. Toma esta promesa y ayúdanos en nuestra debilidad como humanos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.